Damos gracias a nuestros hermanos, a mi hermano José, a nuestra hermana Xochitl. Hermanos, no es fácil estar aquí al frente. Créanme que yo sé que lo hacen para el Señor y el Señor lo sostiene, porque a Él es a quien le sirven, hermanos. Dios bendiga la vida de nuestros hermanos que están sirviendo. Y le pido de favor, si se pone de pie, hermano, vamos a la palabra de Dios. ¿Trae su Biblia? Si no, allá hay también, hermanos, allá hay algunas Biblias. Es la palabra de Dios. Vamos a segunda de Pedro, por favor, hermanos, capítulo 1, versos 19 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21, por favor. Esa es la palabra de Dios, iglesia. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Que ninguna profecía de Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Padre bueno, te damos gracias Dios en esta mañana. Es un privilegio, Señor, una bendición para nosotros poder estar aquí, tener la libertad, Señor, de abrir tu palabra, Señor. Prepara, Señor, nuestros corazones para recibirla, Señor, como lo que es tu palabra, para recibirla, Señor, con la actitud correcta, que es con mansedumbre en nuestro corazón, Señor, pero sobre todo con la intención de que la vivamos, Señor, para dar fruto en nuestra vida, para así poder honrarte, Señor, a través de nuestra manera de vivir. Háblanos hoy, Señor, por tu palabra, que podamos discernir, Señor, lo que hoy hablas a nuestro corazón, que esa palabra, como leímos, es antorcha, Señor, esa antorcha que nos ilumine, que ilumine nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tome asiento, hermano, hermana. ¿Es su Biblia? A lo largo de la historia, hermanos, este libro ha sido el más criticado, ha sido el libro más atacado, indudablemente el más impreso en la historia de la humanidad. Muchas personas, hermano, han querido desvirtuar lo que aquí se habla en la palabra de Dios. Historiadores, científicos, filósofos, psicólogos, escritores han cuestionado la veracidad de la Biblia, la veracidad de las Escrituras, tratando de desvirtuar lo que en ella se ha plasmado. Por supuesto, nuestros días no son la excepción, ni tampoco en los días en los que el apóstol Pedro escribía esta carta. Habían ya pasado aproximadamente 30 años de la resurrección del Señor y había algo importante. El Señor no había venido. Si nos vamos a la historia
antigua, hermanos, llegó un momento que podía percibirse por medio de lo que los profetas llegaban a expresar, que el Señor Jesucristo podía venir en cualquier momento. Para ellos era inminente, casi un hecho, que podían ver esa venida. Había personas que podían asegurar que tal vez hasta en ese mismo día ya era perceptible para ellos en su entendimiento que el Señor venía. Había ya pasado tiempo, han pasado muchos años, hermanos, desde entonces. El Señor no ha venido hasta el día de hoy. Es una realidad. Pero quiero decirle algo. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Las promesas de Dios se van a cumplir una a una, tal como Él lo ha establecido. Y si Él ha prometido que va a regresar, téngalo por ciertísimo que el Señor está por venir, hermanos. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Cuándo? La Escritura no nos da luz de un dato exacto. Lo que sabemos por fe, hermanos, es que el Señor, por supuesto, va a regresar. El Señor vendrá pronto, hermanos. Y ese es el punto, hermanos, en el que tiene que ver nuestro contexto, porque había falsos maestros que precisamente estaban atacando lo que el apóstol enseñaba acerca de la venida del Señor Jesucristo. Ellos decían, pues ya pasó tiempo, no ha venido. Por ello, hermanos, el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, estaba exhortando a los creyentes a permanecer fieles, hermanos, y a permanecer firmes en la palabra de Dios, en lo que enseña la Escritura, en lo que ellos habían recibido como enseñanza, que es en base a la palabra de Dios. El apóstol Pedro estaba dejando en el corazón de estos hombres algo muy importante que también, hermanos, el Señor en la palabra de Dios quiere dejar hoy en nuestros corazones. Y es esto, hermanos. La Escritura, hermanos, toda ella es digna de total confianza. La palabra de Dios es digna de total y plena confianza. Por eso el título de hoy, hermanos, la palabra profética más segura es la que tenemos. Por eso, confiemos en ella. Confiemos plenamente en ella. ¿Qué propósito, hermano? Es saber que a pesar de todo el tiempo que ha transcurrido, que a pesar de todo lo que estamos viviendo, a pesar de que la maldad se ha multiplicado hasta el día de hoy de nuestra vida, hermanos, y que a pesar de que el mundo, hermano, está cada vez más lleno de pecado, a pesar de todo ello, es seguro confiar en las Escrituras. Es seguro confiar en la Biblia. Hoy, hermanos, vamos a ver 4 razones por las cuales podemos confiar en la palabra de Dios. Hay más razones. Hoy en esta porción vamos a ver 4. Esto es muy importante, hermanos. Hoy la gente vive, hermanos, y la gente que se congrega vive como si este libro no fuera la palabra de Dios. Por eso hoy es importante, hermanos. La primera razón por la cual podemos confiar plenamente en la palabra es porque la palabra, hermanos, ¿es qué? Segura. Es segura. Podemos confiar en la palabra de Dios porque es luz en medio de ¿qué? De la oscuridad, hermanos. Podemos confiar en la palabra de Dios porque no es obra del conocimiento humano. Y podemos confiar en la palabra de Dios porque fue inspirada, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el contexto, hermanos, que rodea a nuestra porción del estudio del día de hoy? En versículos anteriores, tomando este capítulo 1 de Segunda de Pedro, hermanos, a manera de introducción, de entender el contexto, en versículos anteriores, el apóstol Pedro
Les recuerda a sus lectores, hermanos, la importancia de abundar en las virtudes cristianas. Pero también les recuerda la importancia de abundar en el conocimiento de Cristo para poder permanecer firmes y resplandecer. Es lo que enseñó Pedro: como creyentes resplandezcamos en medio de un mundo caído por la oscuridad del pecado. Ya en los versículos del 12 al 15 que leo a continuación, Pedro estableció a sus lectores diciendo esto. Verso 12 dice: por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las sabes y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Y el verso 15, segunda de Pedro 1:15 dice: así que me esforzaré, dice Pedro, por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. En los versos 16 al 18 ya Pedro pasa a fortalecer la fe de los creyentes, asegurándoles que todo lo que les ha enseñado es verdad. ¿Por qué el apóstol pone énfasis en la verdad de la palabra de Dios? Porque él, hermanos, como ya lo mencioné, se estaba defendiendo, estaba contrarrestando estos ataques de los falsos maestros que acusaban al apóstol Pedro de enseñar mentiras a la gente que lo escuchaba. Y lo acusaban también de enseñar no solamente mentiras, sino de tener ganancias deshonestas para su bien. Pero sobre todo, hermanos, el apóstol estaba escribiendo la porción que hoy estudiamos porque estaban estos falsos profetas o falsos maestros, estaban negando el regreso de Cristo. Estaban negando que Cristo regresaría. Por ello les recuerda el apóstol a los creyentes que lo que les ha dado a conocer acerca del poder de Cristo y de su segunda venida en gloria y dominio. Y dice el apóstol: esto que les he enseñado, esto es verdad. Que no ha sido una verdad inventada, habla en el verso 16. Y que él mismo, escuche hermano, iglesia, había estado presente en un momento extraordinario de la historia. ¿Cuál fue ese momento que el apóstol Pedro narra? Que él estuvo presente en la transfiguración. Estuvo presente en ese lugar junto con Jacobo, junto con Juan, si usted recuerda, en el Monte Santo. ¿Qué sucedió ahí? Vieron la gloria de Dios y cómo el Padre les hizo saber que Jesús era su Hijo amado en el cual Él se complacía. Esto lo habla en el verso 17. Y dice: y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Verso 19. Qué privilegio, hermano, ser un espectador en ese momento de la transfiguración. Ahí estuvo el apóstol Pedro y les recuerda todas estas circunstancias que él vivió a su audiencia para entrar en las aseveraciones que hoy vamos a estudiar. Pedro estaba absolutamente, hermanos, convencido de que había enseñado la verdad, porque él mismo había experimentado esos acontecimientos en su propia persona. Es por todo esto que él podía asegurar a sus lectores y ahora también a nosotros que estamos escuchando la palabra, ¿sí?, que nos podía asegurar que podemos confiar en todo lo que se ha dicho en la Biblia, tanto del Antiguo Testamento, que es la palabra profética que apuntaba a Cristo y además es segura,
y también en la palabra del Nuevo Testamento. Es decir, podemos confiar absolutamente en todo lo que el Señor ha establecido en la palabra de Dios. En todo. En otras palabras, el apóstol afirma que en la Biblia los creyentes tenemos la revelación escrita y precisa de la verdad de Dios. Por eso hoy vamos a ver estas razones, hermanos, que nos llevan a confiar en la palabra de Dios. Número 1, podemos confiar en ella porque es palabra segura. Porque es segura. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Una pausa ahí. Esto es importante. Otras versiones dice, y tenemos también. Es decir, también de la misma manera que tuvimos una experiencia maravillosa en la transfiguración, también tenemos. Esa palabra tener implica algo importante, posesión, hermanos. Esto es importante, es posesión. Y es en plural, hermanos. Representa que todos nosotros como creyentes, hermanos, poseemos algo. Poseemos la verdad de Dios. Somos poseedores de la palabra, hermanos. La fuente de toda verdad. Lo que usted tiene en sus manos, escuche, hermano, es la fuente de toda verdad. Dice ahí, y también tenemos la palabra profética. Profecía es no solamente algo que se expresa, hermanos, de parte de Dios, adelantando algunos acontecimientos. Sí significa eso. Pero en términos generales, la palabra profética es la que habla de algo, un mensaje de Dios. Y hablando de la palabra profética, es la que expresan estos hombres de Dios en su momento, que expresaron los profetas. Que era un profeta, era una persona escogida por Dios, que tenía un ministerio especial, que recibía un mensaje directamente de Dios para darlo a conocer ¿a quién? Al pueblo de Dios. Sigue siendo eso hoy. Por supuesto, en la época de Pedro, al hablar de la palabra profética, se hace referencia al Antiguo Testamento, en el contexto en el que estamos, al Antiguo Testamento, hablando de una palabra profética. Ahora, este término se extiende más allá, no solo a los textos del Antiguo Testamento que apuntaban a la venida del Mesías, sino también, hermanos, se extiende a toda la palabra inspirada, la cual en general habla de Cristo, habla del Evangelio y anticipaba la segunda venida de Cristo. Entonces, hermanos, como creyentes poseemos en nuestras manos el mensaje de Dios. El mensaje de Dios. La fuente de toda verdad. Y no es una verdad prestada. No es una verdad momentánea para nosotros. No es una verdad pasajera. No es una verdad superficial en nuestra vida. Dios nos la ha dejado como posesión, hermanos. Nos pertenece. Nos pertenece la verdad de Dios, hermanos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¿Quiere bendecir a alguien? Ore por su vida si no conoce a Dios. Ore por esa persona, compártale de Cristo, compártale la palabra, regálele una Biblia. En una familia cristiana, hermanos, meditando en esto, en el núcleo de una familia que ame a Dios, que ame su palabra, cada miembro debe tener y va a tener una Biblia. Cada miembro debe de tener una Biblia y leerla.
Pero sobre todo, persevera esa familia en obedecer lo que ahí se dice para agradar a Dios, para honrar a Dios. Por eso podemos confiar en ella, hermanos. Porque la propia palabra aún la describe como más segura. Y retomo el verso 19. Tenemos también la palabra profética más, ¿qué dije, hermanos? Sí. Más segura. Es decir, estable, firme, permanente, hermanos. Por tanto, es confiable. La palabra de Dios es confiable, hermanos. Si el Señor ha prometido venir, confiemos que así va a ser. Si el Señor ha prometido que no nos dejará, hermanos, no nos va a dejar, ni nos va a desamparar. Si el Señor ha prometido fortalecernos en el tiempo difícil, Él lo va a hacer. Si el Señor nos ha prometido que ha ido a preparar moradas para nosotros, así ha hecho, hermanos. La palabra de Dios es verdad, con todo lo que Él ha prometido. Con todas sus promesas, pero también, hermanos, con todas sus advertencias. Apartados de mí, también es verdad. Que estando apartados de Dios, de su palabra, hermanos, nada que dé gloria y que sea honroso podemos hacer para Dios. También eso es, las advertencias son verdad, hermanos. Y las advertencias son verdad porque las ha establecido el Señor. Si el Señor ha dicho que todo lo que sembremos, eso vamos a ¿qué? También eso va a suceder, hermanos. También eso va a suceder. Todo lo que en la Escritura, amados hermanos, hemos estudiado, el tiempo que el Señor en su bondad y en su gracia nos ha permitido estar aquí, las series que hemos estado viendo, conociendo al Dios de la Biblia, hemos hablado acerca de Primera de Pedro, hermano, Segunda de Pedro, todo libro completo. Hemos hablado acerca de las parábolas de Jesús, hemos hablado una serie completa de conociendo a Jesús. Todo lo que hemos hablado, verso a verso, escudriñado, hermano, es la palabra de Dios y es verdad. Por eso es confiable, porque viene de Él. Hemos dicho, hermano, que los apóstoles se encontraban siendo atacados, o en este caso el apóstol Pedro atacado por los falsos maestros. Lo acusaban según ellos, de enseñar mentiras. Por eso Pedro habló de que él fue testigo de la transfiguración, que vio la gloria de Dios. Era acusado de enseñar que Cristo vendría. Y en respuesta a estos ataques que afectaban la vida espiritual de los creyentes, Pedro los anima diciéndoles que los creyentes tienen una fuente de la verdad incluso mejor. Ahora, algo importante, no es que la experiencia que tuvo Pedro de presenciar la transfiguración se esté comparando con la palabra de Dios. Fue una experiencia en verdad, por supuesto, gloriosa, por supuesto, pero no está diciendo que la está comparando, no está diciendo, yo estuve en la transfiguración, pero hay una palabra profética más segura. No es comparar esto. Él está dando un testimonio, pero él dice, por eso tenemos además. Esto es ciertísimo, la transfiguración, pero también tenemos, esto suma, la palabra profética más segura. No solo la transfiguración, gloria a Dios, sino además, gloria a Dios, tenemos su palabra profética segura. Reitero, esto es importante, hermanos. No es que la transfiguración no tuviera un peso como testimonio, sino que además también se tiene la palabra profética que es más segura. Más segura no que el testimonio, sino más segura que los que se decían hablar de parte de Dios. Es más segura que lo que
hablaban los falsos maestros. Y es que en esa época, como ahora en nuestros días, mucha gente afirmaba, y hoy también afirma, hablar de parte de Dios. ¿No es cierto? Hoy mucha gente afirma en los púlpitos hablar de parte de Dios. Si estamos hablando la palabra de Dios tal como Él la dejó escrita, se está profiriendo la palabra, es lo correcto. Pero hay gente que habla mentira. Hay personas que son falsos maestros, que no están hablando la palabra de Dios, como tampoco lo hacían algunos falsos maestros de aquella época. Reitero, mucha gente afirmaba que hablaba de parte de Dios. Sin embargo, hermanos, es tranquilizador saber que había una fuente de información y autoridad espiritual escrita, inerrante, inquebrantable, que es la palabra de Dios. Es como si Pedro dijera, además de mi testimonio, de haber estado presente en la transfiguración, viendo la gloria de Dios y la deidad de nuestro Señor Jesucristo, tenemos también la palabra de Dios, que es estable, que es firme y que es confiable. La Escritura, hermano, la palabra de Dios nunca mentirá. Es absolutamente fiable. Podemos poner nuestra vida ahí, es decir, confiar en ella, encontrarnos ahí la verdad como una guía para nuestra vida. ¿Qué necesita usted el día de hoy? ¿Qué necesita de Dios usted hoy? ¿Necesita un consejo? ¿Necesita fortaleza? ¿Necesita sabiduría para tomar decisiones? ¿Qué necesita hoy usted? ¿Qué necesito yo hoy? Usted necesita cómo saber vivir en su matrimonio. Usted necesita saber cómo educar a sus hijos. Vaya la palabra de Dios. Usted necesita saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Vaya a la palabra de Dios. Usted necesita saber cómo un creyente verdadero vive. Vaya a la palabra de Dios. Usted necesita saber cómo enfrentar la aflicción. Vaya a la palabra de Dios. Usted necesita saber cómo enfrentar una enfermedad, incluso terminal. Vaya a la palabra de Dios. Usted necesita saber cómo enfrentar un mal que hoy carcome a muchas personas, incluso creyentes. Usted necesita saber cómo enfrentar la ansiedad. Vaya a la palabra de Dios. Vaya a la Biblia. Vaya al consejo de Dios. Quiero decirle algo, hermano. No deje que la palabra de Dios la robe la semilla del enemigo. Es para la edificación de su vida. Este es el día del Señor. Acuéstese temprano. Acuéstese temprano, un día antes. Esta es la palabra de Dios, merece reverencia, hermanos. ¿Cuánto necesitamos de la palabra de Dios? ¿Usted necesita la paz de Dios? ¿Necesita de la paz verdadera, hermanos? La paz que sobrepasa todo entendimiento.
vaya a la palabra de Dios. Y valga la expresión, mucha gente dice conocer la palabra y se anda tronando las manos y los dedos cuando viene alguna aflicción, no sabe qué hacer, porque no van a la palabra de Dios, no van al consejo de lo alto, no van a la palabra segura de Dios, que enriquece el alma, que quita ceguera, que trae aliento y fortaleza al alma de sus hijos. La palabra de Dios es segura, amados hermanos. Es segura. Segunda razón por la cual podemos confiar en ella, hermanos. ¿Cuál es? Porque es luz en medio de ¿qué? ¿Estaremos en un mundo a oscuras, hermanos? ¿En tinieblas? Totalmente, hermanos. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis ¿qué, hermano? Bien. Hacéis bien en estar ¿qué? Atentos. Escuche la palabra, hermanos. En la cual hacéis bien a estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Quiere hacer bien, esté atento a la palabra de Dios. En todo tiempo, no solo aquí, en todo tiempo en nuestra vida. Dice, es que haces bien cuando estés atento. Es decir, estás haciendo lo bueno, estás haciendo algo valioso, estás haciendo algo recto, estás haciendo lo que es mejor. ¿Qué es mejor? Estar atentos. Es decir, sostener nuestra mente con atención. ¿Hacia qué, hermanos? Hacia la profecía, hacia el mensaje de Dios, hacia la escritura que nos enseña de Cristo, que nos enseña de su venida, la palabra de Dios. Hacemos bien cuando estamos atentos a ella. Hermanos, en la vida de todo creyente, nuestra atención debe estar en la palabra de Dios, que nos lleva a conocer más de Él, que nos lleva a conocer más de sus atributos, de sus mandatos, y por supuesto nos lleva a conocer a Jesús. Así llegamos a los pies del Señor, ¿no es cierto? A través de la palabra de Dios, que es poder de Él, ¿para qué? Para salvación. Así el Señor nos rescató, así Él trajo convicción a través de la palabra por la obra del Espíritu Santo y puso fe en nosotros para entenderla y para poder mirar a Cristo, que ahora es nuestro Salvador. Así lo hizo el Señor en su gracia. Ahí debe estar nuestra atención, en el que pagó con su vida para sacarnos de la esclavitud del pecado, hermanos, quien nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso dice el apóstol, hacéis bien, es valioso, es lo mejor actuar de esa manera, estar atento a ella, a la palabra. Es como si dijera, pon atención a ella, como si dijera a su audiencia, pongan atención a ella, como lo hicieras como cuando tienes una antorcha que te ayuda, que ilumina el camino por donde vas cuando el lugar está oscuro. Qué valiosa es una linterna, hermanos, cuando no hay luz. Recuerdo cuando ocurrió lo del huracán. Fueron días complejos, hermano, para todos. No había luz. Y me venía a recordar esto porque a veces no percibimos, ¿no? Cuando son las 6 de la tarde, pues no pasa nada, ya. Si estamos haciendo alguna actividad y no estamos en casa, pues ya nos tomará un tiempo el regreso. Pero cuando fue esos días, hermano, yo recuerdo que andaba con mi esposa, pues repartiendo víveres, caminando en la costera y de regreso, y nos llegaban las 6:20. Y ya no había luz, hermano. Al 20 para las 7, realmente sin luz en la avenida, en las casas, era una oscuridad muy, muy fuerte, hermanos. Y me acuerdo un día que andábamos buscando señal por allá en zona de bancos, en un terreno que está ahí. Vimos a mucha gente y con sus celulares, ahí había señal. Ahí pudimos mandar un mensaje a nuestra familia. Salió, y eso porque nos prestaron un celular. El de nosotros no tenía señal.
pero se oscurecía y yo le dije a mi esposa, vámonos rápido. Íbamos no corriendo, hermano, pero muy rápido, porque era peligroso. Peligroso porque no había luz. Necesitábamos luz para caminar, para no pisar un clavo, no pisar un vidrio, para no cortarnos, hermanos. Qué importante es la luz, hermanos. Qué importante es la luz del Señor, amén. Amén. Qué importante es la luz de Cristo en nuestra vida, hermanos. Qué importante es la luz de la palabra de Dios para todo creyente, hermanos. Qué importante es para usted la Biblia. Hablaba dice oscuro, menciona aquí. Hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esta palabra es interesante, hermanos, porque significa algo seco. Tiene que ver, sí, con oscuridad, pero es una oscuridad debida a algo que está sucio, algo que está entenebrecido por la sociedad, hermanos, una sociedad extrema. Hablando de oscuridad y de suciedad y de oscuridad extrema, en la Ciudad de México hay un hombre que tiene un oficio, no sé si sea nada más a nivel América Latina, hermanos, o no sé. Es un hombre que trabaja en el gobierno, que limpia el drenaje profundo. Es un hombre que bajan con un mecanismo a un drenaje inmenso, hermanos, en donde está absolutamente toda la basura, todo lo que usted se pueda imaginar. Y está encargado de liberar ahí como pueda abajo, sumergido, para que fluya todo eso. Yo la primera vez que lo vi se me hizo algo impresionante porque él narra que no puede, una vez sumergido, es tan densa, pero tan densa esa suciedad, hermanos, en la que él se mete, en la que es sumergido, que no alcanza a ver 1 centímetro más de sus ojos. Lleva una escafandra, es decir, un equipo especial, porque es muy peligroso. Una cortada ahí se infecta y olvídese. Pero yo imaginaba en mi mente la vez que vi eso y recordaba hoy con la palabra estar en la suciedad y en tinieblas sin poder ver nada, hermano, y sin casi escuchar absolutamente. Es un mundo, él describió, esto es tremendo, es una oscuridad absoluta, casi no hay nada de ruido más que su voz o su respiración que alcanza él a escuchar. En medio de toda esa suciedad, un mundo distinto. No puede ver, solo lo que pueden palpar sus manos para trabajar. Imagínese ahí para un claustrofóbico, algo terrible. Y hablaba de ceguera y de suciedad. Sabe, el pecado nos lleva a esa ceguera, hermanos. El pecado ciega. No permite el pecado en la persona, no le permite ver. No permite ver su realidad. El pecado en una persona no le permite ver su realidad ante los ojos de Dios, al menos que sea alumbrado por la verdad de la palabra, por la obra del Espíritu. El pecado afecta la vida del hombre, afecta su mente, afecta sus pensamientos, tanto que lo lleva a ser ciego en las cosas de Dios. Alguien que es ciego no puede ver lo maravilloso que es Dios, hermano. Alguien que es ciego no puede ver lo maravilloso que es estar en Cristo Jesús. Alguien que es ciego no puede ver ni entender la grande bendición de congregarse, hermanos. No lo puede ver. No lo puede ver como una grande bendición. Alguien que es ciego no puede ver la grande bendición de ser perdonado de todos sus pecados. Alguien que es ciego no puede ver lo maravilloso, hermanos, que es la palabra de Dios. Es un libro más para ellos. La palabra de Dios, hermanos, es luz en medio de la oscuridad de las tinieblas.
Acompáñenme al Salmo 119:5 y 105. Sé que se lo sabe de memoria. Salmo 119:105. ¿Qué nos dice, iglesia? Lámpara es ¿a qué? A mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y además lumbrera. ¿A qué? A mi camino. Medite por qué habla de pies. Medite por qué habla de pies y camino, un caminar. Medite por qué habla de ser lámpara, tiene que ver con la luz, y una lumbrera que tiene también que ver con la luz. La palabra de Dios nos dice que es esa lámpara, esa luz que nos ayuda a no caer, a no tropezar en nuestra vida. Hermanos, antes no conocíamos al Señor. Hoy que podemos entender quién es Él, hoy que le conocemos, que sabemos que su palabra es verdad, hermanos, que es lámpara a mis pies su palabra y lumbrera nuestro camino. Qué temerario es caminar en esta vida sin el Señor y sin la iluminación de su palabra. Es algo temerario, en verdad, hermanos. Éramos temerarios nosotros, ¿no es cierto? Decidiendo pues según como nuestro entendimiento, caminando según como pensáramos, perdidos, es la realidad, perdidos. Es temerario, hermanos, no abrir la palabra todos los días para estudiar y meditar en ella. Ahí está nuestra guía, nuestra fortaleza, ahí está nuestra corrección, gloria a Dios por ello, hermanos, también. Salmo 43:3, por favor, hermanos. ¿Estamos ahí? Dice, envía ¿qué? Tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Fíjense nada más. Me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Aquí está, hermano. Envía tu luz, envía tu verdad y estas me van a guiar. Dice el Salmo 19. Vamos ahí, por favor. Salmo 19:8. Salmo 19:8. ¿Qué versículo, hermano? Los mandamientos de Jehová son ¿qué? Rectos. ¿Qué hacen? Alegran el corazón, y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Que alumbra nuestros ojos. Por eso Pedro nos dice, hacen bien. Hacen lo correcto cuando ponen toda su atención en la palabra de Dios. Háganlo como si la palabra de Dios fuera una antorcha que alumbra su vida en este mundo, hermanos, que está en tinieblas, está inmerso en el pecado. El que anda en obscuridad va a ser aquel que se sienta autosuficiente, que no necesita a Dios. El que anda en obscuridad toma decisiones sin consultar a Dios. El que anda en obscuridad, sus caminos le parecen rectos, pero en realidad son caminos de perdición. El que anda en obscuridad menosprecia la palabra de Dios. No le interesa. El que anda en obscuridad es indiferente a Dios y a su palabra. Si esto no fuera cierto, hermanos, si esta indiferencia no fuera realidad, hermanos, ¿qué pasaría con las iglesias, hermanos? Estarían totalmente llenas. ¿No es cierto? No cabría la gente. No cabría. Para muchos es un libro más. Para muchos también es un libro en el que se habla mentira. Para muchos es un libro para ignorantes.
la propia palabra, hermanos, nos está exhortando a poner atención en la palabra de Dios. Hermano, cuando usted pase por aflicción, cuando pase por dudas, venga la palabra de Dios. Cuando no sepa qué hacer, vaya a Dios, ore a Dios, vaya a su palabra. Cuando no sepa qué hacer con su matrimonio y los problemas empiecen a surgir, vaya a Dios, vaya a su palabra, ahí está el consejo. Cuando no sepa hacer cómo dirigir a sus hijos, aquí está la palabra de Dios. Necesita la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios que nos alumbra. Hermanos, si los apóstoles la necesitaban, que habían estado con Jesús, que caminaron con Él y en su tiempo fallaron, se alejaron de Él, ¿cuánto más no la necesitaremos nosotros, hermanos? No somos mejores que los apóstoles. Necesitamos la palabra de Dios. Hermanos, la Escritura nos alumbra porque ella da testimonio de Cristo. Que Cristo es luz, hermanos. Juan 8:12. Juan 8:12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No andará en tinieblas. El que camina con el Señor, hermano, no va a andar a ciegas, no va a andar en tinieblas, no va a andar en una vida de continuo pecado. Ahora, una pregunta, ¿hasta cuándo tenemos que estar atentos a las Escrituras? Retomo 2 de Pedro 1:19, en su segunda parte, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice, hasta que el día esclarezca. Es decir, que se acabe la oscuridad, hermanos. Que se acaben las tinieblas. ¿Cuándo va a suceder eso, hermano? Cuando venga el Señor. Cuando venga Cristo. Solo eso va a acontecer cuando el Señor Jesucristo regrese. Dice aquí que el lucero de la mañana, el portador de luz significa en el griego original. En aquel tiempo, hermanos, los antiguos se referían a lo que hoy conocemos nosotros como Venus, ¿sí? Que no es una estrella, sin embargo, captaba el reflejo del sol, los rayos del sol. Justo antes al amanecer, hermano, y su luz era una señal segura de que la noche se iba alejando, porque venía la luz del sol. Y el día se acercaba. Aquí lucero se refiere, como la Escritura lo enseña, a Jesucristo y su venida para establecer su reino. Apocalipsis 22:16. Apocalipsis 22:16. Está hablando el Señor Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿En dónde, hermanos? En las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. La estrella resplandeciente ¿de qué? De la mañana. Cristo mismo habla de sí como esa estrella. No es el lucero que alumbra. Aquí ante todo, hermanos, el apóstol exhorta a los creyentes a prestar estrecha atención a la palabra de Dios, a la palabra en el contexto profético de la Escritura, y a hacerlo teniendo en cuenta el inminente regreso de Cristo. Romanos 13:12, por favor, hermanos. Romanos 13:12.
habla de, en cierto sentido, cómo debe ser nuestra actitud a la luz de la venida de Cristo, hermano. ¿Qué debemos dejar? ¿Qué debemos tener presente? Romanos, ahí con Pablo, Romanos 13:12. ¿Llegamos ahí, hermanos? Dice, la noche está, y habla de noche, y se acerca el día. ¿Qué hay que hacer? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas ¿de qué? De la luz. Andemos como de día. ¿Cómo se vive en día? Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Dice, andemos como de día, honestamente. En aquel día, hermano, el Señor cumplirá la palabra escrita y la inscribirá plenamente para siempre en los corazones de los santos glorificados. Cristo es el lucero de la mañana. Y cuando vuelva, hermano, va a brillar en plenitud, en toda su gloria, en ese momento. Hasta que llegue ese día, es decir, hasta que eso suceda, hermanos, tenemos las Escrituras como nuestra lámpara y como nuestra luz, la luz para nuestra vida. Amén, hermanos. Hasta que eso suceda, hasta que el Señor venga, ya no habrá tinieblas. Aún las hay, pero mientras el Señor viene, tenemos que vivir correctamente, hermanos, en santificación, a la luz de la palabra de Dios. Por eso su pueblo espera con ansias la revelación plena del Hijo de Dios, hermano. ¿Cuándo? Cuando regrese para llevarnos a casa. ¿Cuántos anhelan esto, hermanos? ¿Nadie? ¿Usted ya quiere regresarse a su casa? El Señor va a venir, hermanos. Que el Señor traiga convicción a su corazón de esto y además gozo. Además gozo, porque Él es nuestra esperanza. Lo cantamos hace un momento. Tercera razón por la cual podemos confiar en la palabra de Dios. ¿Cuál es, hermanos? Porque no es obra del conocimiento humano. No procede, no es su fuente, no es el origen de la palabra de Dios, el conocimiento humano. Segunda de Pedro 1, 20 y 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Una pausa aquí en este verso. Entendiendo primero esto, hermano. Es decir, quiero que sepan, quiero que comprendan, que conozcan primero. Ante todo, conozcan y comprendan esto, que ninguna profecía de la Escritura es decir, ninguna profecía de la Escritura se origina en interpretación privada. Interpretación es palabra clave aquí, hermanos, para comprender. Interpretación significa fuente u origen, de donde surge algo. Es decir, hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo que ninguna profecía de la Escritura se origina ni tiene su fuente en interpretación privada, es decir, de uno mismo, de un ser humano. El apóstol declara algo importantísimo. Ninguna porción de la Escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, hermanos, ninguna tuvo su origen en la mera comprensión y mente humana de los profetas que la escribieron. Es decir, ninguna porción de la Biblia se originó en la mente del hombre. No ese es el origen de la palabra de Dios. Contrario a lo que sí ocurre con las falsas enseñanzas, hermano, que vienen de la mente de hombres que son falsos profetas. Hay algo importante ahí en Jeremías acerca de los profetas falsos, de los profetas mentirosos. Usted lo recuerda. Vamos a Jeremías, hermanos. Jeremías 14, capítulo 14, verso 13. ¿Recuerda usted el contexto aquí en Jeremías, hermano? El pueblo
estaba pasando por su desobediencia en una tremenda sequía. ¿Lo recuerda, hermano? Una tremenda sequía. Fuerte. Imagine cómo estaba el pueblo, hermanos. Poco alimento, sumamente escaso. Tal vez sin esperanza. Pero ¿qué sucedió? Jeremías 14:13. ¿Ya llegamos ahí, hermanos? Bien. Jeremías 14:13. Qué interesante esto, hermano. Y yo dije, está hablando el profeta Jeremías. Él dijo, yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, ¿a quién? Al pueblo, no veréis espada, ni habrá ¿qué? Hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré ¿qué? Paz verdadera. Fíjense lo que estos falsos profetas estaban diciéndole al pueblo. Luego dice el verso 14. Me dijo entonces Jehová, habla a Jeremías, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón, ¿os qué? Os profetiza. Verso 16, hermano. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan ¿con qué? Con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Perdóneme, hermano, no le dije el verso, el capítulo. Es Jeremías 23, verso 16. Perdón, hermano. Jeremías 23, 16. Perdón. Capítulo 23. Porque sigue refiriéndose Jeremías a esa falsa profecía. ¿Estamos ahora sí ahí, hermanos? Perdón. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan ¿con qué? Con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Como un hombre muy conocido que se subió, enseña en el púlpito y le dice a la gente, el Señor me está diciendo que aquí alguien va a salir liberado de sus cadenas. Y ves a la gente en un frenesí, hermano. Vemos lo que dice la palabra de Dios. Que traen vanas esperanzas. Hablan visión de su propio ¿qué? Corazón, no de la boca de Dios. Ahí mismo, ¿todavía permanece ahí, hermano? En el Jeremías 23, verso 32. He aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan ¿qué? Sueños mentirosos. ¿Sí está conmigo? Y los cuentan. Y hacen errar ¿a quién? A mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no les envié ni les mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Cuidado, hermano, falsos profetas. Hombres que no hablaron de parte de Dios. La palabra de Dios no es de interpretación personal, no surge en una persona, viene de Dios mismo. Por ello, cuidado, hermano, cuando se escucha a alguien, Dios me dice, Dios me está hablando. Mucho cuidado. Ese es un falso. La palabra profética más segura la tenemos. Ya no hay revelación nueva, hermano. Ya no hay revelación nueva. Todo lo que el Señor quiso decir, aquí está, hermano, para nosotros. ¿O acaso la palabra de Dios no está completa? ¿Se imagina? Afirmar, es que a Dios le faltó algo. Imagínense, ¿qué estaríamos diciendo?
Y reafirma Pedro, retomo 2 de Pedro 1:21, hermanos, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Por lo tanto, hermanos, entendemos que lo que los seres humanos pudieran pensar o creer no tiene absolutamente nada que ver con la profecía divina. Lo que la Biblia enseña es el pensamiento de Dios. Ese pensamiento tiene su origen, por supuesto, en Dios mismo, no en el pensamiento humano. Esta es la palabra de Dios, hermano, y está completa. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, llamados también, ¿qué? Mormones, ellos tienen el libro del Mormón. Y para ellos es de inspiración divina. Ellos dicen, sí, la Biblia más el libro del Mormón. Por supuesto, no es inspirado por Dios. Como si a la palabra de Dios le faltara algo, hermanos. Ellos dicen que complementan la Biblia. Esa no es la iglesia de Jesucristo. Adventistas del séptimo día. Para ellos, hermano, consideran los escritos de Elena White como dicen ellos, como una fuente una fuente inspirada de enseñanza y de guía. Ciertamente, hermanos, ellos no dicen que son parte de la Escritura, porque no lo dicen. Pero sí mencionan que esos escritos son una fuente de inspiración para la guía del ser humano. La única guía segura, hermanos, es la palabra de Dios, lo que entró en el canon, lo que se acordó por medio de la dirección del Espíritu Santo en su momento, que conformaran todos esos libros, este único libro que tenemos hoy aquí. Pedro enseña que la Biblia no es cualquier libro, hermanos. Es la inspiración de Dios, es la expresión del corazón de Dios, es exhalado por Dios la palabra. Por esta razón podemos confiar en ella. Porque su origen no está en los pensamientos o criterios de hombres, sino es la inspiración de Dios. La Biblia, hermanos, es la palabra de Dios. Hermano, ¿qué es para usted la Biblia? ¿Qué es para cada uno de nosotros la Biblia? ¿Un libro más? ¿La palabra de Dios? ¿La palabra inspirada de Dios? ¿Qué es para usted la Biblia? ¿Es la palabra de Dios? Entonces no se aparte de ella. No se aparte de ella. No se aparte de este libro. Medite en él de día y qué. Y asegúrese de obedecer todo lo que ahí se dice, hermanos. De todo lo que ahí está escrito. Así hará prosperar, ¿qué, hermanos? Su camino, ¿y qué? ¿Y todo qué? ¿Le saldrá cómo? ¿Usted cree eso? ¿Qué es para usted la palabra de Dios? No se aparte de ella. No se aparte de la palabra y de la guía, que es la luz que Dios ha puesto para nuestro caminar. La última razón por la cual podemos confiar en la palabra de Dios. Ya vimos 4. La primera es porque es segura, hermanos. La segunda es porque es luz en medio de la oscuridad. La tercera es porque no es obra, no tiene su origen en conocimiento humano. Y la cuarta es porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿qué, hermanos? Siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios. ¿Qué es un santo, hermano? Usted sabe, ¿no? Significa apartado.
Apartado por Dios para Él y apartado por Dios del pecado, ¿no es cierto? Eso es en esencia santo, apartado del pecado, es decir, alguien consagrado para Dios. Estos santos hombres de Dios dice que hablaron, es decir, pronunciaron, anunciaron, significa anunciar, dar a conocer en general, en este caso de manera escrita, es también dar a conocer. Y lo hicieron siendo inspirados. ¿Qué significa esto? Es importante, siendo llevados así, hermano, un llevar continuo, ¿sí? O transportado a lo largo. Esto es importante, es un término marítimo que describe cómo el viento empuja, lleva, mueve un barco que tiene una vela y lo empuja y lo lleva y lo mueve a través del mar. En ese sentido habla esta palabra de ser inspirados, fueron llevados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo fue quien llevó, quien movió a estos hombres de Dios a plasmar la obra y la redacción de la Escritura, hermanos. Un comentarista dice lo siguiente, escuche por favor. Para Pedro fue como si los escritores de la palabra levantaran sus velas espirituales y permitieran que el Espíritu los llenara con su poderoso aliento de revelación mientras plasmaban por escrito sus palabras divinas. Fin de la cita. Después el Espíritu Santo, hermanos, el autor de las Escrituras. Él reveló a hombres las palabras que ahora forman parte de la Biblia. Vino el Espíritu Santo a revelarle estas palabras. Se las reveló a ellos, como lo hizo con todos los profetas. Jeremías decía, vino a mí, ¿palabra de quién? De Jehová diciendo. Vino a mí, palabra de Jehová diciendo. ¿Por qué fue así, hermano? ¿Por qué el Espíritu? ¿Por qué el Espíritu reveló la palabra de Dios? Porque es el único que conoce el pensamiento de Dios. El Espíritu Santo es el que conoce el pensamiento de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 2, verso 10. Está hablando Pablo acerca de la revelación de Dios. Primera a los Corintios 2:10. ¿Llegamos ahí, hermanos? Primera a los Corintios capítulo 2, verso 10. Dice Pablo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de ¿quién, hermanos? De Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él, ¿no es cierto? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual, dice el verso 13, también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo ¿qué? A lo espiritual. El Espíritu Santo fue quien llevó, quien movió a los hombres en la obra de la redacción de la Escritura. El Espíritu Santo empleó hombres, no instrumentos, hermanos. Hombres, seres humanos. No como robots que hubiesen entrado, permítamelo expresar así, como en un trance y que estuvieran escribiendo sin ningún entendimiento. No fue así.
Por eso digo, empleo hombres, no instrumentos, para la composición, plasmar la escritura. El Espíritu Santo usó seres humanos con sus talentos, con sus percepciones, con sus peculiaridades, con sus capacidades, con sus características, guardándolos incluso de pecado y de error, por supuesto. Por ello podemos afirmar que el contenido de la Escritura no se origina en el hombre, sino en Dios. ¿No es maravilloso esto, hermanos? Esto se originó en el corazón de Dios. Su palabra bendita. Es maravilloso que los creyentes tengamos una palabra profética que es segura. Esto es maravilloso. Maravilloso que nuestro alimento espiritual como creyentes dependa de la propia palabra de Dios. Para cuando alguien le pregunte en el tiempo que usted evangelice, oiga, pero pues la palabra de Dios la escribieron hombres como usted y como yo. Yo también puedo escribir algo. ¿Qué le va a decir a usted? Usted puede ir a Timoteo, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Vayamos ahí, por favor. De memoria, ¿verdad, hermanos? Casi. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, tiene una utilidad. ¿Para qué, hermano? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y tiene una finalidad. ¿Cuál es? Verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor nos prepara hoy aquí, hermano. Amén. El Señor nos sigue preparando hoy con su palabra. Dice que es útil. Primero, que es inspirada por Dios. Y dice que es útil ahí para enseñar. ¿Qué nos enseña? La verdad, hermanos. ¿Quién es Dios? La verdad absoluta. Y dice que también es útil para redarguir. Es decir, la palabra de Dios nos hace ver lo que está mal, hermano. No nos deja en paz cuando pecamos. ¿No es cierto? Viene un redarguir a nosotros. Pero también dice ahí la palabra que sirve para corregir, hermano. Escuche, la palabra de Dios corrige lo que no está correcto en nuestra vida, lo que no está correcto en nuestro entendimiento. Nos va a decir si estamos equivocados para poder corregir nuestra vida. ¿Cuánto está? Gloria a Dios. Amén. Cuando la palabra de Dios le diga que usted tiene que corregir algo, hermano, para seguir transformando su vida al carácter de Cristo, que usted refleje el carácter de Cristo, es para su bien y para mi bien. Él nos dice la palabra de Dios cuando estamos equivocados, pero también nos enseña a hacer lo correcto para instruir en justicia. La justicia es lo que es correcto a los ojos de Dios. Y con una finalidad, dice ahí, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? El hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué significa esto? Maduro. Maduro. Dios sigue trabajando con nosotros, hermanos, como varones. Aquí estuvimos el día viernes, siendo expuestos a la palabra de Dios, mostrando cómo somos, mostrando qué corregir en nuestra vida, hermanos. Asista, es palabra de Dios. Asista. Dios habla a nosotros para hacernos maduros, para transformar el carácter en nosotros.
asista. Para llevarnos a la madurez. También dice para enteramente preparados, es decir, bien preparados, hermanos, nos prepara para toda buena obra. Concluimos, hermanos. El Señor quiere que crezcamos, hermanos. Y que crezcamos en muchas áreas, pero también en la certeza de lo que hemos creído, la palabra de Dios. Por ello el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, recordaba a los creyentes y ahora nosotros que podemos confiar plenamente en la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque es segura, porque es luz en medio de la oscuridad, hermanos, porque su origen no es en pensamiento humano y porque fue inspirada por Dios mismo. Amén. Escuche, por favor, hermanos. Escuche. La Escritura, la palabra de Dios, es la revelación de Dios hacia el hombre. No la descripción del hombre, no que el hombre describa a Dios en la Biblia. La palabra de Dios es la revelación de Dios hacia nosotros. No es que el hombre describa quién es Dios y cómo es Dios. ¿Me doy a entender, hermanos? Sí. Un sentido totalmente diferente. Dios revelándose a nosotros. No es el hombre describiendo quién es Dios. Dios se revela a nuestra vida a través de la palabra, sus atributos, su bondad, su amor, su poder, su misericordia, su omnisciencia, su bondad, su paciencia. Por esa razón que Él se revela a nosotros, es por la que la palabra de Dios escrita, hermanos, es absolutamente digna de confianza. Por ello, al final de cada predicación, siempre damos gracias a Dios por su palabra, hermanos. Hoy no será la excepción. La palabra de Dios es un legado maravilloso que Dios nos ha dejado en su amor, para reconocerle, para amarle, para seguirle, para obedecerle, para guiarnos en medio de este mundo difícil ya, que va camino a la destrucción por el pecado. La palabra de Dios también trae aliento, fortaleza, consuelo, ánimo en el tiempo difícil, en el tiempo de la prueba y la aflicción. Pero también la palabra de Dios nos confronta, hermanos, nos corrige para que podamos llevar vidas que le honren. Después de todo esto, de escudriñar y meditar en la palabra, vuelvo a preguntar, hermano, ¿qué es para usted la palabra? ¿Qué es este libro? ¿Qué es para usted? El valor que usted le dé a la palabra lo va a reflejar en su forma de vivir. El valor que yo y usted le demos a la palabra se va a reflejar en nuestra manera de vivir, de amar, de perdonar, de procurar, de todo ello, hermano. Así como usted aprecie las cosas de Dios o las perciba, así será el valor que usted le dé en su vida. Su vida va a ser reflejo. ¿Cuánto vale esto para usted? Si usted ve la palabra de Dios como un libro más, su vida también será como cualquier vida, como una vida más. Por todo esto, hermanos, por lo que es la palabra, cada vez que el Señor nos permita reunirnos,
siempre abriremos este tesoro maravilloso, hermanos. Su palabra de Dios, para estudiarla, para meditar en ella, para conocer más a Dios, más de sus virtudes, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y entender algo importante, que todo lo que el Señor ha hecho es para su gloria. Para su gloria. Tenga plena confianza, hermano, en la palabra. Tenga plena confianza en este libro. En ese libro que usted tiene en sus manos. Es la palabra de Dios. Verdadera, inerrante, inspirada por el Espíritu Santo. Hay que estudiarla. Y que tenga presente que al estudiarla, que a ir pasando en la lectura hoja tras hoja, es Dios hablando a nuestra vida. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos, hermanos. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que es tu palabra y no de hombres, Señor. De la inspiración de tu Espíritu. Por ello es que es confiable, es verdadera. Señor, has hablado a nuestro corazón de lo importante que es que entendamos, Señor, lo que nos has dejado como legado, Señor, para la vida. Que podamos entender, Señor, que es como esa antorcha, Señor, cuando todo está oscuro. Como una antorcha que ilumina cuando todo está entenebrecido, Señor. Gracias por recordarnos que es esa luz que alumbra nuestro caminar, Señor. Gracias por exhortarnos a permanecer firmes en ella, Señor, porque es la verdad. Hoy te pedimos, Señor, por los que no han venido a esta luz, Señor, que es Cristo. Hoy te pedimos por aquellos, Señor, que no tienen tu palabra como algo divino, Señor. Que no tienen tu palabra como algo precioso, Señor. Que no tienen tu palabra como la guía para su vida, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, que la obra de tu Santo Espíritu, Señor, alcance esas vidas, Señor, para salvación y para tu gloria, Padre. Gracias, Dios. Gracias por iluminarnos hoy, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú sabes lo que necesitamos, Señor, y porque tú eres bueno y misericordioso, Señor. Paciente con nosotros, Padre. Te damos gracias. Llévanos a ser esas luminares, Señor, que dice tu palabra, que deseas que seamos en esta tierra. Hacer esa luz, Señor, en medio de estas tinieblas que caminamos, Señor. Que demos testimonios de luz, Señor, de que te conocemos, de que tú eres real, Señor. Que pueda la gente, Señor, a través de tu palabra, por un buen testimonio, que puedan saber que tú eres verdadero, Padre. Gracias te damos y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos. Mujeres, ¿en qué horario están? 7:30, hermanas. Palabra de Dios para ustedes. 7:30 el día miércoles. Conéctese, por favor. Y si Dios permite, hermanos, nos vemos aquí el próximo jueves. Que el Señor le bendiga. Que tenga buena tarde.